Antes de empezar con el video, ¿podrían suscribirse a mi canal, por favor? Muchas gracias. Antes de que nos juzguen, déjenme contarles todo. Esta historia no surgió de repente. Más bien, se desarrolló gradualmente a lo largo de los años. Se intentó ocultarla y finalmente salió a la luz aquella noche, cuando Jake llamó. Aunque la intervención de mamá marcó una gran diferencia, han pasado semanas desde aquella noche, y seguí experimentando el estrés que me produjo. No quería mostrar al exterior la complejidad de lo que estaba pasando dentro de mí. Al salir de la habitación, me recogí el pelo y me puse la bata. Mis pasos resonaron por toda la casa, y el peso de la vida, del que había estado cansada todo el día, seguía sintiéndose ligero sobre mis hombros. Todo debería haber cambiado lo antes posible. Mientras me apresuraba hacia el pasillo, me di cuenta de algo. Jake estaba de pie justo delante de mí, mirándome fijamente. Por un minuto me concentré en mi propio cuerpo y en sus músculos que se regeneraban rápidamente. Llevaban los signos de su edad, pero él había madurado y crecido. Por un lado, como se veía en su mirada tensa y temblorosa, la inquietud en sus ojos indicaba que algo andaba mal, una señal de que su conocimiento había llegado a su límite. Sin embargo, su poder era tan abrumador que era casi imposible resistirse. Jake se movió bruscamente unos pasos hacia mí. Podía sentir su respiración, ya que estaba muy cerca. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. En ese momento, no sabía qué hacer. Todo se hacía más grande a cada segundo. Mi hijo había cambiado. Tenía hombros, músculos y una mirada poderosa. Cuando se reunieron todos en noviembre, quería que estuviera un poco más cerca de mí, pero también quería evitarlo. En diciembre, Jake dio un paso hacia mí y dijo: «Mamá, no tienes que hacerlo». Su voz era baja, pero firme, y al verme acercarme tanto, me di cuenta de cuánto había cambiado su vida. Me miró directamente a los ojos y continuó: «No tienes que seguir con esta vida». Por un breve instante, sentí que el corazón me iba a estallar, por la tormenta que sentía dentro. Pero por otro lado, me sentía conflictuada, por lo cerca que estábamos. Pensé que algo explotaría si nos acercábamos más. Jake se detuvo. Temblé al decir: «No te acerques tanto. Esto no es cierto». En ese momento, sentí que todo podía salirse de control. Así que me levanté rápidamente de mi asiento y dije: «Ya basta». Y me dirigí al baño. El corazón me latía con fuerza. Me costaba respirar, y temía que me siguiera. Pero sentí un poco de alivio cuando oí que sus pasos se detenían. Cerré rápidamente la puerta del baño y me lavé la cara brevemente, con agua fría en las manos. Simplemente sentí la frescura del agua, pero no sabía qué hacer. Era solo un alivio temporal, pero la mirada de Jake seguía dentro de mí. Nada volvería a ser igual. Por mucho que intentara evitarlo, o por mucho que huyera, algo empezaba a cambiar. Sentía cierta comodidad en el baño. Pero aunque el agua fría me revitalizaba la piel, también hacía más evidente mi tormento interior. Una avalancha de pensamientos se formaba en mi mente. Por un lado, las palabras de Jake sobre la cercanía y la determinación en su voz eran ciertas. Por otro lado, tenía la sensación de que, mientras Richard, mi esposo, estuviera lejos de casa, nada tenía sentido. Me pregunté: ¿qué me está pasando? Incliné la cabeza hacia adelante y puse las palmas de las manos sobre el pecho, sobre la superficie fría del agua. Cuando susurré, mi voz, por encima del sonido del agua, resonó en mi corazón. Sí, mi esposo estaba de viaje de negocios. Pero últimamente Richard y yo nos habíamos distanciado.
La emoción y el amor que habíamos compartido años atrás prácticamente habían desaparecido. Y sentíamos que solo estábamos juntos, físicamente. Ante la presencia de Jake y sus palabras, pude sentir que algo había cambiado dentro de mí. Pero era complicado. Por un lado, sentí amor por mi hijo en la tensión de esa escena. Y por otro lado, me cansé de Richard. Respiré hondo, cerré la ducha con cuidado y traté de no dejar que mis pensamientos vagaran mientras vaciaba el agua. Antes de salir del baño, tuve que pasar un rato mirándome en el espejo. Me puse unos pantalones cortos y una camiseta de tirantes. Y mientras caminaba hacia la cocina, la mirada fría de Jake y las palabras que dijo resonaban en mi cabeza a cada paso. Tenía el pelo mojado y una ligera arruga en la cara, pero según lo que vi en el espejo, no había perdido mi identidad. Traté de dar sentido al caos que sentía por dentro, mientras el agua caliente de la ducha desaparecía en mi cuerpo y la relajación física reemplazaba la agitación emocional del momento. Pero por mucho que intentara parecer normal, la inquietud en mí persistía. El hecho de que Jake levantara la cabeza para mirarme era otra señal de nuestra tensa relación. Mientras se acercaba a mí, en el fresco aire de diciembre, solo nos observábamos. Sus ojos eran a la vez amenazantes y sugestivos. «Ya no podemos ocultar esto, mamá», comentó con voz firme y apasionada. «Debes abandonar tu estilo de vida actual. Hay otra opción». Sus palabras me invadieron por completo, haciendo que mi corazón se detuviera brevemente, y mis ojos se congelaran ante la actitud insensible de Jake. Sabía que ya no podía ocultar nada, pero de repente una voz entró en la habitación. «Creo que olvidé mi pasaporte», le respondió a Richard. La tensión en la habitación aumentó cuando sus palabras comenzaron a desmoronarse como hielo. Sentí un vacío momentáneo en lugar de comprender la dinámica de ese momento. Aunque hubo una fugaz expresión de confusión en sus ojos, Jake y yo nos despedimos sin intercambiar palabras. Nos apresuramos a salir mientras yo iba a buscar el pasaporte de Richard. Intenté decir que tengas un buen viaje, pero se me hizo un nudo en la garganta por todo lo que sentía dentro. Sin darse cuenta de nada, Richard se marchó. Al cerrar la puerta, tuve la impresión de que no había preguntado nada durante la noche. Empecé a preparar la cena en la cocina, al darme cuenta de lo tensas y confusas que estaban las cosas, a pesar de mi deseo de fingir que todo era normal para poder ofrecerle algo. Aunque parecía estar cómoda, mi inquietud persistía. Parecía que lo cubrían todo menos la dulzura de tu voz cuando comías, Jake. La electricidad en tu mirada lo controlaba todo. Incluso en la mesa, la diferencia entre nosotros era evidente. Pero mira con qué inocencia estamos comiendo. Me encontré tumbada en la cama un rato pensando. Me levanté lentamente y me dirigí al baño. En ese momento vi algo. Jake se había colado en la habitación de su madre. La habitación seguía bastante silenciosa, pero podía oír sus pasos. Mi pulso se aceleró cuando me di cuenta de que la puerta de mi habitación estaba abierta. La determinación de Jake volvió a mí cuando entró. «No puedo seguir así contigo ahora mismo, madre», dijo. «Lo sabemos todo. Deberías abandonar tu vida con tu esposo». Cuando su madre escuchó estas palabras, despertó al instante y sintió que su corazón comenzaba a acelerarse. Sintió un gran peso de duda y preocupación. Los ojos de su hijo le recordaron lo intrincado y alterado que se había vuelto todo. Aunque parecía algo contenta de que su esposo no estuviera en casa, la presencia de Jake estaba perturbando su matrimonio, que ella creía que pronto se restauraría, exacerbando así el caos dentro de ella. «No podemos hacer eso, Jake», dijo con voz temblorosa. «Si mi esposo lo entiende todo, volverá. Esto es inaceptable para mí». Sus palabras delataron la agitación interna que estaba experimentando. Se sentía atrapado.
Después de prestar mucha atención a las preocupaciones de su madre, Jake se giró hacia ella y se inclinó. Pero por mucho que lo intentes, madre, no puedes detenerlo, añadió. Tú también lo sientes, y sé que estás en esto. Por un minuto, los ojos de su madre se nublaron aún más, aunque las palabras de Jake complicaban aún más sus sentimientos. Temía que todo se derrumbara, y que su marido volviera en cualquier momento. «Vete», gritó, con la voz temblorosa. «Se acabará si aparece mi marido. Vete, por favor». Tras observar la impotencia y el terror de su madre durante un rato, Jake respiró hondo y salió de la habitación. Todo quedó en silencio un rato después de que Jake se marchara. Su madre respiró hondo, pero la confusión en su interior persistía. Ahora que tanto su matrimonio como sus relaciones estaban cambiando, experimentaba una sensación de descontrol. Recordó que Richard todavía no estaba allí cuando fue al baño. Como resultado, se relajó un poco, pero la inquietud en su interior se intensificó por la casa.